Ya no serán empresas privadas, sino Pemex y la Secretaría de Energía quienes se encarguen de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Así lo anunció el presidente de México. Vamos a ver. El próximo 2 de junio arrancará la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras dar a conocer que su gobierno declaró desierta la licitación en la que participarían 4 empresas. Explicó las razones por las que ahora el gobierno federal se hará cargo de la obra. Se pasaron de los 8,000 millones de dólares y en el tiempo de construcción. Y nosotros no vamos a hacer ninguna obra que no podamos terminar durante el sexenio. Aseguró que para mayo de 2022 la refinería estará en operación y para alcanzar el objetivo de construirla en 3 años, llamó a los expertos mexicanos a sumarse al proyecto. Vamos a darle contenido nacional a esta obra. Van a ser ingenieros, especialistas de Pemex, del sector energético, los que nos van a ayudar. La responsabilidad del proyecto, para el que este año se destinaron 50,000 millones de pesos, estará a cargo de la secretaria de Energía, Rocío Nale García, quien dio a conocer que la sede de la dirección del proyecto estará en Villahermosa, Tabasco. Buscando atender de manera puntual y directa todos los temas relacionados con el proyecto. Esto también era parte de lo que se pedía en las bases de licitación. Indicó que diversas organizaciones participarán activamente en el soporte del proyecto. Entre ellas destaca el Instituto Mexicano del Petróleo y la Organización de las Naciones Unidas. La meta, enfatizó, es que México alcance la autosuficiencia y soberanía energética. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.